Tengo 27 años, Annie. Hace poco hospitalizaron a mi padre, Gilbert. Tiene una pequeña empresa y su médico le ha dado 6 meses de vida. A lo largo de mi vida, siempre ha sido mi apoyo. Por eso sigo pasando tiempo a su lado en momentos como estos. Mi hermana, Benny, apareció en la habitación del hospital. Annie, escúchame, dijo en un tono dominante. Voy a heredar los $7 millones de nuestro padre. ¿Por qué sacar a relucir el dinero en un momento como este? No podía creer que mi hermana sacara a relucir la herencia. Cállate, tonta sin educación, se burló. Ya no es alguien a quien pueda llamar hermana. Me ha estado intimidando desde que éramos niños. Benny salió de la habitación del hospital riendo a carcajadas. Estaba tan enfadada que apenas podía respirar. Annie, escúchame, dijo mi padre en voz baja. No puedo dejarte la herencia. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás diciendo que me someta a ella? Me quedé en shock. Escucha, comenzó mi padre a explicarme la razón. Mirando hacia atrás, apenas recuerdo cómo me llevaba con mi hermana Benny cuando era niña. Nuestra madre adoraba a Benny y siempre la ponía en primer lugar. En nuestras clases, Benny era la prioridad y yo siempre me quedaba atrás. Me pasaba el tiempo siendo acosada por Benny y sus amigas, llorando sin ningún motivo en particular. Benny y sus amigas incluso recurrían a la violencia contra mí, pero mi madre siempre se ponía del lado de Benny. No hay forma de que tu hermana haga algo así, insistió mi madre. Pero mi hermana, suplicaba yo. En lugar de consolarme, mi madre simplemente me regañaba. Lo peor era que iba en el mismo grupo de la escuela que mi hermana. Incluso pensándolo ahora, era una situación verdaderamente horrible. No sé qué les decía Benny a todos, pero por eso, muchos estudiantes mayores me acosaban. La escuela era simplemente un lugar de agonía. Me gustaba estudiar, pero ir a la escuela era duro. En la escuela, Benny y sus seguidores me acosaban y los profesores me trataban como a un niño problemático. Cada vez que llamaban a mi madre a la escuela, llegaba a casa y oía palabras duras de ella. Esos días eran como un infierno, una auténtica pesadilla. No podía confiar en nadie y no había nadie en quien pudiera confiar. Odiaba a todo el mundo, a mi madre, a mi hermana, a sus amigos y a los profesores. Pero había alguien en quien podía confiar, mi padre. Dirigía una pequeña fábrica. Aunque era una empresa pequeña, crecía cada año gracias al ingenio y las ideas de mi padre. Mi único aliado era mi padre, el presidente de esta peculiar empresa. Cuando mi padre estaba en casa, siempre me quedaba cerca de él. Delante de mi padre, ni mi madre ni mi hermana me acosaban. Estar al lado de mi padre era el único lugar en el que me sentía segura. Parecía que mi padre también lo comprendía, pues siempre me aceptaba con amabilidad. Cuando yo lloraba y me aferraba a sus pantalones, él reprendía severamente a Benny. Cuando estaba en el instituto, mi padre me llamó. Annie, a partir de ahora estaré más ocupado y no podré estar contigo todo el tiempo. No importa lo que te haga Benny, no te rindas. Estudia mucho y hazte fuerte, me dijo mi padre. Sí, haré lo mejor que pueda. Estudiaré mucho para no perder contra mi hermana. Como estudiante de instituto, entendí que la única forma de escapar de esta vida era seguir estudiando con perseverancia. Incluso si buscaba la ayuda de alguien, de alguna manera Benny sería el elogiado. Por eso estaba decidido a ascender por mi cuenta. Gracias a que mi madre pagó mi matrícula, asistí a una escuela de refuerzo y estudié desesperadamente. Como resultado de mis esfuerzos, pude aprobar los exámenes de ingreso a una universidad de primer nivel. Logré un nivel de educación más alto que Benny, que se graduó de una universidad de tercera categoría a la que solo asisten los ricos. Sin embargo, mi hermana les dijo a mis amigos y vecinos, Annie misma dijo que solo aprobó los exámenes universitarios haciendo trampa. Es vergonzoso tener una hermana que no hace ningún esfuerzo y entra por la puerta de atrás usando dinero. Debido a esto, mis amigos se alejaron, y las mujeres del lugar comenzaron a mirarme con frialdad. A pesar de eso, seguí estudiando duro sin desanimarme. Soporté el acoso de Benny con paciencia y no me rendí. Como resultado, pude lograr mi sueño de obtener el título de abogado. Cuando me convertí en abogado, mi madre se puso del lado de Benny y hizo comentarios sarcásticos. Debes haber hecho trampa, ¿verdad?
¿Puedes ser abogado? No hay forma de que puedas hacer eso, dijo mi madre con frialdad. Decidí que era una pérdida de tiempo preocuparme por sus comentarios y los ignoré. Eso también fue parte de mi fuerza. Me volví mentalmente más fuerte, no cediendo ante rumores infundados. Benny, que solo tiene una posición social pero no una fuerza real, era muy diferente a mí. Mi padre también me elogió. Lo has hecho muy bien, realmente admirable, tal como debe ser mi hija. Puedes volverte aún más fuerte y eres mi orgullo. Entonces apareció Benny y dijo, probablemente no puedas hacerlo después de todo, ¿verdad? ¿Puedes manejar ser abogada? Ya que obtuviste tu título haciendo trampa, deberías dejar de ser abogada antes de causar problemas a los demás. Al escuchar esto, mi padre le dijo con severidad, tú eres la que solo juega, siempre se rinde fácilmente y come lo que quiere, es un completo desperdicio. Trata de aprender un poco de Annie. Ese regaño de mi padre empeoró la relación entre él y Benny de inmediato. Mirando hacia atrás, ese momento fue un punto de inflexión en su relación. Pude mantenerme en el camino correcto gracias a la comprensión y el apoyo de mi padre. Como abogada, he ido acumulando mis logros de manera lenta pero segura. Quería hablar más sobre mi trabajo con mi padre, pero no tenía ganas de visitar la casa de mis padres porque Benny estaba allí. A mi hermana siempre le costó mucho mantener su trabajo y pasaba el tiempo haciendo trabajos a tiempo parcial o de corta duración, pero mi madre nunca le dijo nada duro a Benny. No tienes que trabajar duro porque vas a reemplazar a tu padre, siempre mimaba así a Benny. Aunque quería visitar la casa de mis padres, me preocupaba cómo me verían los vecinos. Los vecinos, que todavía recuerdan las historias que Benny inventaba, son fríos conmigo. Así que cuando voy cerca de la casa de mis padres, solo llamo a mi padre y salimos a comer, solo los dos. Intento no ir a casa de mis padres a menos que sea necesario. Pero cuando tengo tiempo, salgo a comer con mi padre o hablo con él por teléfono. Un día, cuando el trabajo iba bien, le envié un correo electrónico a mi padre como de costumbre, pero no hubo respuesta durante varios días. Me pregunté si estaba demasiado ocupado con el trabajo, pero por lo general, respondía a un correo electrónico después de unos días. Sintiendo que algo no iba bien, de repente recibí una llamada de mi madre, que normalmente no se comunica conmigo mucho. Tu padre ha sido hospitalizado, me dijo mi madre. ¿Qué? Exclamé sorprendida y rápidamente reorganicé mi horario de trabajo, corriendo al hospital cerca de la casa de mis padres. Cuando llegué al hospital, encontré a mi madre llorando. No importaba lo que le preguntara, ella solo lloraba y no me decía dónde estaba mi padre. Entonces me comuniqué con un empleado de la empresa de mi padre y obtuve el número de la habitación. Incluso en una emergencia como esa, mi madre, a quien no le gustó, no me dijo nada. Estaba frustrada por las emociones mezquinas y egocéntricas de la gente. Papá, soy Annie. ¿Puedo pasar? Abrí silenciosamente la puerta de la habitación del hospital y entré. Allí estaba mi padre, demacrado, y no había nadie más en la habitación. Tu madre acaba de irse. Llegaste justo en el momento adecuado. Papá, ¿qué pasó? Me sorprendió la apariencia frágil de mi padre. ¿Quién te ha dicho el número de la habitación? Preguntó mi padre. Me lo ha dado alguien de tu empresa. Ya veo. No te preocupes, estaré bien. Volveré a trabajar pronto, dijo mientras tosía, pero no parecía que pudiera volver a trabajar pronto. Cuando estaba a punto de salir de la habitación del hospital, se me acercó un médico. ¿Eres su hija? Sí, lo soy, respondí. El médico me llevó a otra habitación y me explicó con detalle la condición de mi padre. Hemos detectado un cáncer. Le quedan unos 6 meses de vida, dijo el médico. Al oír esas palabras, me quedé sin palabras y salí del hospital. Desde entonces, he intentado ajustar mi horario de trabajo para visitar a mi padre con la mayor frecuencia posible. Día a día, mi padre seguía perdiendo peso y estaba claro que su cuerpo, ya de por sí delgado, se estaba volviendo aún más demacrado. A primera vista era evidente que su estado no era normal. Un día, cuando fui a visitar a mi padre, mi hermana Benny llegó al mismo tiempo. Me encontré con ella inesperadamente. ¿Por qué está aquí Annie, la que tiene un nivel educativo tan bajo?, preguntó Benny. Quise gritarle a mi vez, ¿quién es la que tiene un nivel educativo tan bajo?, pero me contuve. Pensar en Benny,
que se queda en casa de nuestros padres sin hacer nada más que jugar, hizo que mi ira hirviera mientras luchaba por contenerla. Mi padre, debilitado, gimió. Basta, Benny. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en esta condición y no tengo dinero para darte. ¿Viniste aquí para conseguir dinero a pesar de que papá está así? No puedo creerlo. Eso es terrible, grité para mis adentros. Tenía mucho que decir, pero Benny habló primero. Escucha con atención, Annie, dijo con una actitud dominante. Voy a heredar los $7 millones de papá y no te daré ni un solo dólar. Además, deberías renunciar a tu herencia. Yo me haré cargo de la empresa de papá, así que no te preocupes. Me quedé tan atónito que no sabía qué decir. Hablando de dinero en una situación así sin preocuparse por la salud de nuestro padre, Benny salió de la habitación del hospital riendo. Benny, que no hace más que andar de un lado a otro, dice que ella se hará cargo de la empresa. Sentí que esa charla no era más que una broma. Benny es lo peor. Luché por contener mi ira explosiva. Escucha con atención, Annie, dijo mi padre en voz baja. No puedo pasarte la herencia. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que debería someterme a alguien como ella? Me quedé estupefacto. Está bien, no pude ocultar mi perturbación. ¿Podría ser que mi padre no tuviera intención de dejarme la herencia? Me dije a mí mismo que recibir la herencia no lo es todo. ¿Por qué? Escucha, comenzó a explicarme mi padre. Después de enterarme de la situación actual de la empresa, me quedé sin palabras. Escucha, pase lo que pase, ni se te ocurra intentar heredar la herencia. Vale. Está oscureciendo fuera. Deberías irte a casa ahora. Mañana tienes trabajo, ¿no? Apremiado por mi padre, volví a mi apartamento, que estaba un poco lejos. A la mañana siguiente, estaba tan ocupado con el trabajo que ni siquiera tuve tiempo de enviarle un correo electrónico a mi padre. Más tarde, la condición de mi padre empeoró de repente y, aunque le habían diagnosticado que solo le quedaban 6 meses de vida, falleció 2 meses antes. Durante el funeral, en la reunión familiar, cumplí los deseos de mi padre y acepté que Benny heredara todo. Confirmé el testamento con el abogado a cargo, y también decía que toda la herencia debía ir a Benny. Al oír esto, no solo Benny, sino también mi madre me echaron la culpa. Una persona astuta como tú nunca podría asumir el cargo de presidente de la empresa. Así es. Tanto la empresa como la herencia son mías. Por desgracia para ti, a partir de ahora serás pobre, continuó Benny. Lo dijeron sin saber siquiera cuánto gana un abogado. Salí de casa de mis padres consternado. Probablemente no volveré allí nunca más. La casa tenía un aire de abandono. Participé mínimamente en el funeral de mi padre y volví a trabajar el mismo día. Un día, mientras trabajaba, recibí una llamada de un número desconocido. No era el número de ningún cliente, así que no contesté el teléfono. Tenía bastante idea de quién podía ser, probablemente era Benny. Sin embargo, tenía curiosidad por saber cómo había averiguado el número principal del bufete de abogados para el que trabajaba. Un día, Benny llamó a través del número principal de la oficina, pero yo estaba extremadamente ocupado en ese momento, apenas tenía tiempo para comer. ¿Quién podría ser en un momento como este?, me pregunté mientras contestaba el teléfono, solo para ser recibido por un grito desde el otro extremo. ¿Lo sabías, no? Disculpe, ¿quién es? Empiece por decir su nombre al menos. Soy yo, Benny. ¿Benny? No conozco a ningún Benny. Cállate, eres molesto, gritó Benny. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Sabías que papá tenía deudas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Importa si lo sabía? ¿Qué quieres ahora? Me estoy quedando sin dinero para jugar, así que tienes que arreglar las deudas de papá. Voy a colgar ahora. Ocúpese de ello usted mismo, dije con frialdad y colgué el teléfono. Di instrucciones a la oficina para que no pasaran más llamadas de Benny. En la habitación del hospital, mi padre me había contado a solas sobre sus deudas. Benny había asumido que la herencia era de $7 millones y nunca soñó que también había $10 millones en deuda. Heredar un patrimonio no siempre significa recibir solo activos, las deudas también se heredan. Benny,
que era miope y descuidada, solo se centraba en la herencia y no había considerado en absoluto las deudas. Tal vez mi padre había intentado hablar de las deudas, sin embargo, dada la personalidad de Benny, probablemente ignoró la discusión sobre las deudas y solo prestó atención a lo que podría heredar. Ella es una persona digna de lástima, sin embargo, no tenía intención de ayudarla a disfrutar de una vida llena de deudas con nuestra madre. Eso fue lo único que pude decirle. Más tarde, me enteré de que Benny estaba viviendo una vida terrible, endeudándose más para pagar las deudas existentes. Su situación financiera era extremadamente desesperada. La deuda solo crecía, se hacía cada vez más grande. Considerando su estilo de vida perezoso hasta ese momento, no pude evitar burlarme. No me deleito con la desgracia ajena, es solo que los muchos males que me ha causado a lo largo de los años finalmente están volviendo para atormentarla. No tenía intención de ayudarla. Sentí que era un merecido castigo. Después, mi madre también llamó varias veces para pedirme dinero. Por favor, ayuda a tu madre. Incluso un poco de dinero sería de ayuda, suplicó entre lágrimas. Me quedé atónita con su petición. Durante todo este tiempo, solo se había preocupado por mi hermana, ignorándome por completo, y ahora solo acude a mí cuando tiene problemas. ¡Qué idea más ingenua! Ordené a mi oficina que no reenviaran ninguna llamada desde la casa de mis padres y bloqueé los números de mi hermana y mi madre en mi teléfono móvil. Incluso me aseguré de que las llamadas desde teléfonos públicos no se conectaran. Sin embargo, de alguna manera cambiaron de número y me llamaron repetidamente. Era como si estuvieran al borde de un acantilado, gritando pidiendo ayuda porque estaban a punto de caer. Pero no hice nada. Sentí que me estaba despidiendo y empujándolos por el acantilado. Nunca imaginé que lo que mi hermana me había hecho a lo largo de los años se le volvería en contra de esta manera. Más tarde, llegó otra noticia. Increíblemente, Benny estaba siendo demandado por antiguos empleados de la empresa de mi padre. La razón era el impago de salarios. Benny no había pagado a los empleados durante 2 meses. Ella debe estar acorralada por sus deudas. Era un desastre esperando a ocurrir. Además, los empleados querían contratarme como su abogado. Annie, eres diligente y honesta. Eres la única en la que podemos confiar. Por favor, haz algo al respecto, Benny, dijeron. Vi esto como una oportunidad y decidí proteger la apreciada empresa de mi padre. Emprendí acciones legales y expulsé a Benny y a mi madre de la empresa. Cuando salimos de la sala del tribunal, los dos me llamaron traidor y se marcharon furiosos. Siguiendo los deseos de los empleados, asumí temporalmente el papel de presidente de la empresa. Originalmente, tenía pensado nombrar a alguien como presidente de inmediato y centrarme únicamente en mi carrera jurídica. Sin embargo, los empleados dijeron esto. No confiamos en nadie más que en ti, Annie. Tú eres la que nos protegió a nosotros y a la empresa. Annie, eres nuestra líder. Simplemente estaba siguiendo lo que decían, pero no me sentí mal por ello. Decidí dejar de ser abogado y hacerme cargo del negocio de mi difunto padre. Siempre me ha gustado la fabricación, pero nunca imaginé que me haría cargo de la empresa de mi difunto padre de esta manera. El ambiente de trabajo era familiar y muy cómodo. Los empleados me conocían como alguien que siempre aprendía del lado de mi padre, a diferencia de Benny, que perdía el tiempo en frivolidades. Los empleados comprendían la verdadera naturaleza de nosotras, las hermanas. Probablemente por eso fue natural que confiaran en mí. Conseguí hacer crecer la empresa. El conocimiento de la ley también ayudó y, sin mayores problemas, la empresa progresó sin problemas como subcontratista de varias otras empresas. El número de empleados aumentó gradualmente y decidimos mudarnos a un espacio más grande. Además, establecimos un dormitorio para el personal y ampliamos los tipos de subsidios para mejorar los beneficios para los empleados. Como resultado, nuestra empresa apareció en la televisión local como un gran lugar para trabajar. Cuando me preguntaron cuál era la clave del éxito, respondí: la paciencia y el esfuerzo lo son todo. Es importante seguir trabajando diligentemente porque entonces los resultados llegarán naturalmente. Me concentré en el desarrollo de nuestros empleados, lo que ha ayudado a la empresa a crecer. Aunque me sentía realizada en mi trabajo como abogada, encuentro aún más satisfacción en lo que estoy haciendo ahora. Si hubiera cedido a la interferencia y hubiera renunciado, probablemente ahora estaría llevando una vida indisciplinada, sintiéndome apática ante todo.
culpar a los demás por tus fracasos o hablar mal de ellos no hará que nadie quiera seguirte. Aprendí esto, sorprendentemente, de mi hermana y mi madre. No quiero ser como ellas. Todo lo que quiero es vivir honesta y sinceramente. Pero al ver a mi hermana y a mi madre, que ni siquiera pueden hacer eso, me doy cuenta de lo miserables que son ahora. Así es como me siento. Más tarde, me hice famosa como directora ejecutiva y empecé a salir con un hombre que conocí en el trabajo. No sé qué fue de mi hermana y mi madre. No tengo ganas de buscarlas ni de ayudarlas, considerando la carga que supusieron para los empleados con sus acciones. No puedo sentirme así. Mi hermana y mi madre probablemente nunca volverán aquí. Después de varios años de noviazgo, me casé. Mi marido es un joven empresario con talento que ha dirigido con éxito una pequeña fábrica y nos llevamos bien. Tuvimos una boda pequeña pero conmovedora que fue fiel a nosotros. La felicidad que sentí en ese momento superó todo lo que había experimentado antes. Poco después de nuestra boda, me enteré de que estaba embarazada y que pronto nacería un niño. Eso solo hubiera sido suficiente. Disculpe, señora presidenta, irrumpió en la habitación uno de los empleados. Afortunadamente, no había nadie más allí en ese momento, lo cual fue un alivio. Pero el empleado dijo emocionado, Benny está aquí. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Sosteniendo mi vientre hinchado, salí. Allí estaba Benny, vestido de manera descuidada y con aspecto sucio. Benny declaró amenazadoramente, esta empresa es mía, Annie. Con tu apariencia descuidada, no puedes ser la presidenta. Yo debería asumir la presidencia. Al oír esto, algunos empleados que estaban escuchando le arrojaron agua a Benny. Estos eran los empleados que habían sido obligados a trabajar sin paga cuando Benny era el presidente. Fuera. Annie es nuestra presidenta. No eres apta para ser presidenta. Simplemente vete. No eres más que basura. Me quedé asombrado en ese momento. Aunque antes no había nadie en quien pudiera confiar excepto en mi padre, ahora nunca me imaginé que tanta gente confiaría en mí. Nos desharemos de ella rápidamente, así que por favor vuelva adentro, señora presidenta, muchos empleados me estaban protegiendo de Benny. Annie, por favor ayúdame. Por favor, vete. Solo estás causando problemas para todos, finalmente pronuncié las palabras que había reprimido durante mucho tiempo en mi corazón. Realmente te odio. Caminé lentamente de regreso a mi oficina. No sé qué le pasó a Benny después. Luego, di a luz a un niño sano y recibí cálidas felicitaciones de todos a mi alrededor. Desde que comencé a trabajar en la reconstrucción de la empresa como su presidente, las expresiones de los empleados cambiaron visiblemente. Los empleados que solían trabajar con rostros sombríos gradualmente recuperaron sus encantadoras sonrisas. Una vez, un empleado que había trabajado con mi padre se me acercó y me dijo, Presidenta Annie, todos la amamos. En el momento en que escuché esas palabras, mi corazón se calentó y me llené de emoción. A pesar de no recibir suficiente reconocimiento, incluso de mi propia familia antes, ahora tantos colegas confían en mí y me aman. Mi corazón se llenó de gratitud y alegría por este hecho. Muchas gracias. Sin embargo, este logro no es solo mío, ha sido posible gracias al apoyo y la cooperación constantes de todos ustedes. Al expresar mi sincero agradecimiento, en el fondo recordé las palabras que una vez me dijo mi padre. Puedes volverte más fuerte. En aquel entonces, las escuché como palabras de aliento, pero ahora me doy cuenta de que las palabras de mi padre se han hecho realidad. La empresa se estaba estabilizando poco a poco y yo estaba pensando en probar nuevas iniciativas. En particular, me centré en crear un entorno de trabajo en el que las mujeres pudieran prosperar. Como medidas específicas, mejoramos nuestra política de licencia por maternidad e introdujimos un horario de trabajo flexible para facilitar que los empleados trabajaran libremente. Además, como parte de nuestro apoyo a los padres, también establecimos una guardería en la empresa. Estas iniciativas han atraído la atención tanto interna como externa y son especialmente apreciadas por nuestras empleadas. Gracias a usted, señora presidenta, puedo seguir trabajando incluso después de tener hijos, me dijo una empleada con emoción en su voz. Las lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos. En ese momento, sentí profundamente la importancia de mi papel como presidente de la empresa. Ser presidente se había convertido en algo más que simplemente sostener la empresa.
Ver cómo las políticas de la empresa mejoraban directamente la vida de las personas y las guiaban hacia un futuro mejor era una alegría inmensa y me trajo un profundo sentido de responsabilidad. Sin embargo, este viaje no ha sido del todo fácil. Una vez, un empleado que había trabajado con mi padre se me acercó y me dijo: «Presidenta Annie, todos la amamos». En ese momento, sentí un calor en el pecho y me sentí abrumada por la emoción. A pesar de que mi propia familia no me reconocía lo suficiente, ahora muchos colegas confiaban en mí y me querían. Este hecho llenó mi corazón de gratitud y alegría. Muchas gracias. Sin embargo, este logro no es solo mío. Ha sido posible gracias al incansable apoyo y cooperación de cada uno de ustedes. Al expresar mi sincero agradecimiento, recordé las palabras que mi padre me había dicho una vez. Puedes volverte más fuerte. En ese momento, lo tomé como simples palabras de aliento. Pero ahora, me doy cuenta de que las palabras de mi padre se han convertido en realidad. La empresa se estaba estabilizando gradualmente y yo estaba pensando en nuevas iniciativas. En particular, me concentré en crear un entorno de trabajo propicio para las mujeres en la empresa. Implementamos una licencia de maternidad más integral e introdujimos horarios laborales flexibles para que a los empleados les fuera más fácil administrar sus horarios. También establecimos una guardería como parte de nuestro apoyo a los padres. Este entorno atrajo la atención tanto dentro como fuera de la empresa, y fue particularmente bien recibido por nuestras empleadas. Gracias a usted, presidenta, puedo seguir trabajando incluso después de tener hijos, me dijo una empleada con voz temblorosa y llena de emoción. Lágrimas de gratitud aparecieron en sus ojos. En ese momento, sentí profundamente la importancia de mi papel como presidenta de la empresa. El trabajo de una presidenta se había convertido en algo más que simplemente sostener la empresa. Ver cómo las políticas de la empresa mejoraban directamente la vida de las personas y las guiaban hacia un futuro mejor era una alegría inmensa y me trajo un profundo sentido de responsabilidad. Sin embargo, este camino no ha sido del todo fácil. En particular, como presidenta joven, a menudo me enfrenté a la oposición y las críticas de los puntos de vista tradicionales dentro de la industria. ¿Está bien tener una presidenta tan joven? Probablemente se dará por vencida pronto, eran comentarios negativos que llegaban a mis oídos de vez en cuando. Sin embargo, sin importar las críticas, nunca me desanimé. Seguí siendo fuerte debido a la importancia de la perseverancia que me enseñó mi padre y la experiencia que había adquirido con mis esfuerzos. Durante este tiempo, inesperadamente, la Cámara de Comercio local se puso en contacto conmigo. Presidenta Annie, ¿podría dar una charla en nuestro lugar? Estamos llevando a cabo un programa para apoyar a las mujeres empresarias. La solicitud fue tan repentina que al principio dudé sobre qué responder. Sin embargo, después de reflexionar, me convencí cada vez más de que mis experiencias acumuladas podrían ser valiosas para las mujeres que aspiraban a iniciar sus propios negocios. Movida por este pensamiento, decidí aceptar la invitación para hablar. El día del evento, al ingresar al lugar, muchas mujeres estaban sentadas con caras llenas de anticipación. Aproveché la oportunidad para compartir con sinceridad mis experiencias pasadas. En concreto, hablé de mi compleja historia familiar, de las críticas y dificultades que enfrenté por parte de la sociedad y de cómo superé cada uno de estos retos. Después de la charla, una mujer se me acercó con cierta vacilación. Mi familia se opone a que yo inicie un negocio, pero al escuchar su historia, Presidenta Annie, he decidido no rendirme, me dijo. Recordé las situaciones similares que yo misma había afrontado y le dije. Va a estar bien. Valore a las personas que le rodean y que le apoyan y siga creyendo en sí misma. Este sencillo consejo, nacido de mi propia experiencia, me hizo darme cuenta de que dirigir una empresa no es mi único papel. Siento que mi presencia y mis esfuerzos pueden ser una fuente de esperanza, especialmente para las mujeres que enfrentan dificultades. Poco a poco, mis esfuerzos comenzaron a ser reconocidos por la sociedad. Durante ese tiempo, me entregaron un sobre grande en la oficina. Dentro había un certificado de reconocimiento de una organización económica local. El certificado decía: en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de la economía regional como ejecutiva femenina y por dar coraje y esperanza a muchas personas, especialmente a las mujeres. En el momento en que vi las palabras del certificado, me conmoví hasta las lágrimas. Si mi padre me estuviera mirando desde el cielo, realmente sentí que estaría orgulloso de lo que había logrado.